Tomás Urbina Reyes nace en Congregación de Nieves, distrito de Ocampo, Durango, en el año de 1870, aunque algunos historiadores hablan del año de 1877. Fue un militar mexicano dirigente de la tropa llamada Los Plateados de Urbina, que participó en la Revolución Mexicana. Mestizo, tarahumara, hijo de padre desconocido y de Refugio Urbina Reyes, de quien toma sus apellidos, muy joven se gana la vida como peón de hacienda, luego como contratista en la manufactura de adobes y ladrillos. Esto durante el verano, pero en invierno, cuando no había trabajo, cuentan, se dedicó al abigeato en la región. En 1896 se casa con Juana Lucero en Villa de Ocampo, y para 1903, a la edad de 33 años, conoce a quien se convertiría en su amigo más cercano, pero también en su verdugo, su fiel acompañante y compadre durante los próximos años, José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa, con quien se asocia para robar vacas de las grandes haciendas en compañía de Eleuterio Soto y Sabas Vaca. En mayo de 1911 se casa por la iglesia con Francisca Ávila, ahí mismo en San Bernardo, sin que se sepa qué sucede con su primer matrimonio. Por su amistad con Villa, fue general de la División del Norte durante la Revolución Mexicana. Gracias a que Urbina también compartía el hartazgo por las injusticias del gobierno de Porfirio Díaz, apoya el levantamiento armado de Francisco I. Madero. Fue de los primeros en tomar las armas en defensa de la causa maderista. Opera en Durango y el sur de Chihuahua. Al triunfo del movimiento maderista en mayo de 1911, le fue reconocido el grado militar de coronel. Para 1912, retornó a las armas para combatir la sublevación de Pascual Orozco al mando de unos 400 hombres que se integran junto con él, primero a las filas de irregulares que comandaba Francisco Villa y después se une a la División del Norte Federal que comandaba Victoriano Huerta. Participó en el combate de Tlahualilo y fue ascendido a coronel de fuerzas irregulares. En marzo de 1913, ante la usurpación de Victoriano Huerta, reúne a varios grupos de campesinos de los municipios de Inde y El Oro en Durango y se levanta en armas en defensa del constitucionalismo. Avanza rumbo a la ciudad de Durango y en Canatlán se le unen otros jefes duranguenses, confiriéndole el mando supremo de las tropas. Con ellas, tomó la capital estatal el 18 de junio de 1913, donde, entre otras cosas, la historia cuenta que saqueó la catedral, se apoderó de las reservas de los bancos y de las cajas fuertes de las casas comerciales. Nombra gobernador a Pastor Roux y jefe de armas a Domingo Arrieta León. Después de la toma de Durango, se dirige a La Laguna, toma Gómez Palacio y Lerdo y fue derrotado en su intento por tomar Torreón. Buscando organizar y fortalecer sus fuerzas, se une a su compadre Francisco Villa en Jiménez, Chihuahua. A sus órdenes, se convierte en uno de los principales jefes de la División del Norte constitucionalista. Con ella, participa en el ataque a Mapipí en el año de 1914 y en la toma de Torreón, donde se le confirió el mando de las tropas que salieron a detener los refuerzos federales a los que derrotó en San Pedro de las Colonias. Asiste a algunas sesiones de la Convención de Aguascalientes ante el rompimiento de Venustiano Carranza. Él apoya a Francisco Villa y queda integrado en el ejército de la Convención. Estuvo en algunos combates del Centro y del Bajío, después fue nombrado jefe de operaciones en Tampico, pero fracasó en la batalla de El Ébano, frente a las tropas de Jacinto B. Treviño, donde abandona la lucha ante la primera derrota y se retira, según los historiadores, sospechosamente a su pueblo natal. Pero hablemos primera y precisamente del tesoro del general Tomás Urbina. En el libro Leyendas y Relatos del Durango Antiguo, en su segunda parte, Manuel Lozoya Cigarroa, historiador, cuenta que el 16 de junio de 1913, el entonces general Tomás Urbina, al frente de 6,000 hombres, sitia la ciudad de Durango, que fue tomada el día 19 en la mañana por las fuerzas revolucionarias que entraron incendiando comercios, saqueando tiendas y sembrando desolación y muerte por todas partes. Fue en aquel entonces cuando Tomás Urbina adquiere la terrible fama de aborazado y deshonesto, ya que según este historiador,
En algunos casos, él, personalmente con su escolta, asaltaba las casas de las familias más representativas de la ciudad y registraba todos los rincones de las haciendas. Todo lo que aparentara ser oro y plata era recogido. Uno de los oficiales de su Estado Mayor aseguraba que el peso de todos los objetos recogidos, donde figuran más de 50 barras de oro y plata, bien podía llegar a unas 10 toneladas. Aquel tesoro debía ser entregado al general Villa para que ayudara a financiar el movimiento armado. Pero se narra que Urbina solo entregó una 10ª parte reservándose el resto. Comprendió que en las condiciones que privaban, si enviaba el tesoro a su hacienda de las Nieves, tal vez no llegaría, y si se lo llevaba consigo, no faltaría quien lo denunciara ante Pancho Villa, quien podía, en algún momento, hasta fusilarlo. Por fin, determinó esconderlo en un lugar que solo él supiera. Cuenta el historiador que una noche oscura y lluviosa puso todo aquello en varios zurrones de piel de toro y salió en dirección de la garita de Oriente, rumbo al panteón, donde llovió toda la noche, por lo cual se supone que no avanzó mucho con la carga. Los carros de 4 ruedas amanecieron con los tiros de mulas pegados por el lado de la estación del ferrocarril. No se les pudo tomar la huella, porque la lluvia torrencial que cayó borró todo. Urbina, sumamente mojado y temblando de frío, apareció al amanecer en el cuartel general. Sin embargo, se cuenta que los conductores de los carros nunca volvieron a ser vistos. La última vez que el general Urbina se refiere al tesoro de Durango fue cuando Villa lo sorprendió en las Nieves, ya separado de la División del Norte, y como el Centauro se quejaba de la falta de recursos para continuar la lucha, Urbina comentó: «No se apure, compadre, yo tengo en Durango un encarguito, que si no se lo había llevado nadie, creo que con eso tenemos y nos sobra». Villa tosió socarronamente, al tiempo que peinándose el bigote con la mano derecha le cerraba el ojo a Rodolfo Fierro y se dirigía a Urbina: «Bueno, compadre, pues vamos por el encarguito». Sin embargo, desde la derrota en Celaya, Tomás Urbina ya no creía más en su compadre. Sí, ya no creía más en Pancho Villa. Estaba más probado que después de ser derrotados por Obregón en el Bajío, todo sería correr y huir para salvar la vida. El momento de la separación había llegado. ¿Para qué exponerse a que lo mataran si ya era inmensamente rico? De aquí en adelante, todo iba a ser huir y esconderse. El momento de la separación, pensó, había llegado. Pensaba al llegar a su bella hacienda de Nieves en Durango y establecerse. Como un gran héroe después de una gran conquista, Urbina fue recibido con fiesta y comida por quienes se alegraban al escuchar la nueva vida de tranquilidad que les prometía. Después de celebrar, el compadre de Villa excavó por la noche un profundo hoyo en un lugar secreto donde escondió aquel oro con el que creía que viviría desahogadamente. Sin embargo, existen 2 versiones sobre la muerte de Tomás Urbina. La primera es que al llevar años combatiendo, Urbina termina cansado y decide retirarse de la guerra y regresar a su pueblo para poder estar con los suyos y vivir en paz. Sin embargo, esto lo hizo sin la aprobación de Villa, por lo que Villa ordena a Rodolfo Fierro que desviviera a Urbina por desertor. La segunda versión cuenta que en 1915 Urbina fue acusado de traicionar al ejército de la División del Norte por recibir dinero para dejarse vencer en la batalla de Lébano por parte de los opositores al villismo Pablo González y Jacinto de Iterviño. Esta es la versión que más se maneja. Lo que restaba de la otrora imponente División del Norte huía como podía de las victoriosas fuerzas carrancistas en los poblados de Durango y Chihuahua. La gente y la misma tropa se preguntaban cómo habían perdido contra el perfumado, como solía llamar Francisco Villa a Álvaro Obregón. Dentro del grupo de generales supervivientes, la intriga y la sospecha corrían de boca en boca. Entonces corría el año de 1915. Al Centauro del Norte llegan rumores de que su compadre, el general Tomás Urbina, se estaba rajando. El hombre que durante buena parte de su vida de bandolero lo había acompañado en las buenas y en las malas, al parecer ya no quería seguir, y eso le dolió profundamente. Encargado de la fracasada ofensiva sobre Tampico, se contaba que Urbina había recibido dinero de las compañías petroleras para no invadir sus pozos y así evitar la caída de tan fructífero negocio.
después de ser sobornado por recibir dinero de Jacinto B. Treviño y el general constitucionalista Pablo González, para rendirse durante la batalla de Lébano. Después de la importante batalla de Lébano, en la que las tropas villistas sucumben ante el ejército carrancista, el general Urbina y su brigada Morelos marchan hacia Aguascalientes para unirse a la División del Norte. A los pocos días de dicho suceso, el general Urbina pide licencia al cuartel general para irse a Las Nieves, pretextando encontrarse enfermo. Días después, el general Villa recibe noticias que los hermanos Arrieta se habían apoderado de la mal guarnecida plaza de Durango, anteriormente en manos del ejército villista. Esto debido a que el general Urbina, sin consultar al cuartel general, retira a las tropas de dicho estado. Desde Torreón, en una conferencia telefónica, Villa, muy enojado, exige respuestas a su compadre sobre el comportamiento de su brigada. Villa habla con Urbina, quien aún en Las Nieves continuaba fingiéndose enfermo y niega rotundamente haber dado órdenes de retiro a su brigada Morelos. En esa conferencia, que se tornó un tanto violenta, Villa quedó convencido de que Urbina se le había rebelado. El general Villa, siempre astuto y suspicaz, no pierde más tiempo y ordena la salida de un tren especial en cuyo convoy iban los generales Rodolfo Fierro, Martín López, Fernando Talamantes y Pablo C.C. Áñez, amén de sus legendarios dorados. El Centauro decide trasladarse hasta la sede de su subalterno en un acto digno del cine, en el que se envió telegramas falsos, cambió varias veces de transporte y marchó de incógnito incluso hasta llegar con Urbina el 4 de septiembre. Esa fría mañana de septiembre de 1915, el contingente villista llega a Las Nieves, y grande es la sorpresa del general Villa, que al llegar a la casa de Tomás Urbina, encontraron que en ese momento se estaba celebrando una fiesta. Todo un gran jolgorio. Pancho Villa, Fernando Talamantes y Rodolfo Fierro se acercan junto con 10 hombres a la hacienda de Las Nieves. La tropa había viajado de noche y en completo sigilo para llegar y sorprender al traidor compadre sin imaginar que lo hallarían en plena fiesta. Nadie sabe quién comenzó la gresca entre ambas fuerzas, pero lo cierto es que en un instante se inicia la balacera. Al grito de ¡Viva Villa!, Urbina es herido y pronto hecho prisionero. Bajo una débil resistencia, la experimentada tropa de los Dorados someten y desarman a los Plateados, la escolta de Tomás Urbina. Urbina, hombre de legendario valor, trata a toda costa de escapar, pero ya herido de un brazo y rodeado de Villa y su gente, no tiene más remedio que rendirse. Acto seguido, al ver entrar a Villa, se le abalanza retractándose de su actitud rebelde y recordándole los tiempos que sufrieron persecuciones de la tiranía porfirista. Entonces, Villa le pregunta, ¿por qué ya no quiere continuar con sus tropas? A lo que Urbina contesta, es que ya estoy muy cansado, compadre, muy enfermo. Villa contesta, ¿muy cansado o muy rico, compadre? Se dice que los compadres se encierran en un cuarto para hablar por más de una hora. Urbina implora al Centauro del Norte por la entrañable amistad que los unía. Villa se conmueve y por un momento piensa seriamente en el perdón para su amigo de toda la vida. En tanto, los Dorados se dedican a registrar la casa y en ella encuentran 2 bolsas llenas de dólares y monedas de oro, por lo que el teaser del soborno cobra mayor fuerza. Pero ante todo, Fierro sabía que aquellos dólares y esas monedas eran nada comparado con lo que sabía que Urbina era capaz de acumular en una toma. Villa piensa en perdonarle la vida a Tomás Urbina y al salir del cuarto viene ayudando a su compadre a caminar por las heridas. Es entonces que se encuentran con un Rodolfo Fierro inclemente que acaba de regresar de sulcar la casa en busca de más valores. Villa, con los ojos de compasión, le dice al oído a su segundo, Fierro, llévate a mi compadre con un doctor para que cure sus heridas. Pero Rodolfo Fierro, como todos los necios e ignorantes, no era un hombre con el que se pudiera dialogar. Fierro, siempre con ese odio y esa necesidad de sangre, se rebela ante su jefe recordándole que Urbina era un traidor. Villa no sabe qué decir, y aunque desea que Fierro se olvide de Urbina, ya era demasiado tarde para retractarse. Por otro lado, estratégicamente hubiera sido un error en aquel momento y un error imperdonable para mantener su liderazgo entre su gente. Fierro, sin darle más oportunidad al Centauro de seguir dudando, se lleva a Urbina
y a su jefe de seguridad para que supuestamente curaran al compadre. Todos, al verlos partir, saben que Urbina es un hombre muerto. Después de pasear en el auto por los alrededores, se cuenta, Rodolfo Fierro, acompañado de 3 esbirros más sentados en el asiento trasero, detienen el auto en un paraje desolado y a empeñones baja a Urbina y a Justo Narváez. Sin pensarlo nada, desvive a Justo. Urbina, viendo lo que se le venía, implora perdón al que hace unas semanas era su inferior, en cuanto a nivel y fama. El hombre fuerte y seguro que posó en la foto de Palacio Nacional junto a Villa y Zapata, el millonario dueño de 300,000 ovejas, 50 y tantos lingotes de oro y plata, bolsas con monedas de oro y un fajo de dólares para rematar un pueblo entero en Durango, se ve empequeñecido ante aquel asesino bestial. Sin miramiento ninguno, Rodolfo Fierro saca su pistola nuevamente y una bala rompe la frente de Urbina con la detonación a quemarropa. Los compañeros, aterrados por la crueldad de su jefe y su probada influencia sobre Villa, suben uno a uno al auto sin decir una sola palabra. Algunos historiadores dicen que luego, y muy a su estilo, sin que nadie lo contradijera, Rodolfo Fierro justifica sus acciones diciendo: «Pues le digo, mi general, Urbina me pidió de favor, en vista de que iba muy grave, que mejor lo pusiera de una vez en descanso. Pues lo hice con todo el dolor de mi corazón, ante la mirada inquisitiva y firme de un Pancho Villa en silencio». Sin embargo, se dice que ni los villistas ni los locales encontraron aquel legendario tesoro de Tomás Urbina, ni los lingotes, ni todo lo demás, por lo que aquella increíble riqueza, se cuenta, aún permanece, quizás, oculta en algún lugar en Nieves, Durango.